El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Cada semana Colombia avanza y es un gusto encontrarnos para compartirles las transformaciones que vive el país. Bienvenido a una nueva emisión de Así Avanza el Cambio. Así es, Ajira, televidentes. Esta semana la agenda del gobierno destacó avances importantes en educación, economía y seguridad. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro lideró la entrega del multicampus universitario La Ladera, una obra que transforma las oportunidades para miles de jóvenes de las comunas de la capital vallecaucana. Precisamente desde Cali, nuestra periodista Raquel López nos cuenta los detalles. Ante una multitudinaria asistencia por parte de los caleños, el presidente Gustavo Petro entregó este viernes 21 de noviembre el multicampus universitario La Ladera acá en Cali, un logro que se convierte en un hecho histórico con propuestas reales de educación superior para los jóvenes de las comunas 1, 18 y 20 de la capital vallecaucana. Este gobierno entrega un hecho. Ese hecho tiene que ver con el tema de entregarle a esa misma juventud que salió a luchar y a las nuevas generaciones que entonces niños y niñas ya son adolescentes, quizás ya han salido de sus colegios en estos 4 años, esta sede universitaria. Y espero, Daniel, que otros 9,000 puedan entrar en el lado oriental, en Agua Blanca. Y espero que un tren empiece a funcionar entre Yumbo y Buenaventura. Y espero que de aquí salgan médicos y médicas a atender toda esa gente que está ya encaramada, que necesita servicios de salud y que pueden perfectamente vivir. Y espero que Cali se convierta en la capital no solo de la resistencia, sino del gobierno progresista en Colombia, en el occidente de nuestro país. Cabe destacar que esta ejecución beneficiará a 9,000 estudiantes por año con la oferta de 45 programas académicos entre técnicos, tecnológicos y universitarios presentados por 7 instituciones públicas de educación superior del Valle que se articulará para desarrollar este proyecto. La apertura de un multicampus como este, el de La Ladera, le permite a más de 9,000 jóvenes tener un acceso mucho más justo y mucho más accesible a diferentes programas que se van a ofertar aquí en el multicampus, tanto técnicos, tecnólogos como universitarios. Contribuyen que tendremos profesionales de todas las índoles, que por fin tendremos artistas que tengan perspectivas de género diferentes, abogados que tengan perspectivas legales diferentes. Eso significa que tendremos una variedad de profesionales que no solo pertenecerán a una clase socioeconómica alta, sino que también de bajos recursos. Entre otras noticias, en el marco de la entrega de este multicampus, el presidente Petro denunció que la estrategia de la oposición ahora llega desde Washington, con préstamos del BID para comprar votos. La plata, el dinero en dólares con que se va a comprar los votos, primero no va a ser a través del comprador del barrio. Y no va a ser compra, va a ser deuda. Óigame en esto. Vamos a entrar a una fase de la política del voto endeudado. Señores, todos los alcaldes que estaban en esa reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo sin permiso del gobierno nacional para que se entreguen crédito para comprar tamales, lechonas, bicicletas, motos, tejas, todo lo que antes se hacía con el dinero del narcotráfico en Colombia. Van a tener ustedes una oferta de crédito, ojo, con tasa de interés
Y el que pague ese crédito, sea el ciudadano, sea el municipio, el distrito, ese queda endeudado. Son los bonos Carrasquilla, acuérdense ustedes, los mismos bonos Carrasquilla, pero con el aval del gobierno de Estados Unidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo para entregar a manos llenas como deuda el gota a gota, pero para que ustedes voten por sus verdugos. El presidente Petro le mostró al mundo nuestro patrimonio histórico y cultural hacia el corazón del Galeón San José, un apasionante viaje en lo profundo de nuestro mar Caribe. En Cartagena, el corazón del histórico Galeón San José vuelve a latir. El gobierno nacional presentó nuevas piezas extraídas del fondo del Caribe, hallazgos que marcan un antes y un después en la investigación del patrimonio sumergido de Colombia. Entre los objetos recuperados se encuentra un cañón, monedas coloniales, fragmentos de porcelana y una taza casi intacta, piezas que empiezan a revelar secretos sobre la vida a bordo, las rutas comerciales y las tecnologías de la época. Aquí estamos culminando una fase de 2 años ya, que se inició con mi gobierno. Tiene que ver con recopilar ya una serie de objetos para estudio científico, en primer lugar, del Galeón San José, el galeón más grande del mundo, que aquí en medio de una batalla, sin saber aún su causa, se hundió con todo su cargamento que venía de nuestro virreinato, de la Nueva Granada y de Lima, probablemente, con piezas de oro, de plata, que eran y son hoy patrimonio de nuestro país. Por primera vez en esta segunda fase del proyecto hacia el corazón del Galeón San José, equipos de la Armada y del Centro de Investigaciones Oceanográficas lograron recuperar a más de 600 metros de profundidad objetos que permanecieron intactos durante más de 3 siglos. Esperamos se vaya a convertir en el futuro, una vez se desarrolla aún más la tecnología que se ha iniciado con mentes colombianas, con ingeniería colombiana, en la cúspide hoy de este tipo de actividad, que es extraer del subsuelo marino a 612 metros de profundidad parte de nuestra historia. Historia que se va a mostrar, ojalá, en un museo que se denominará el Museo del Galeón San José, que debe quedar en Cartagena. Estos objetos entran en riguroso proceso de conservación en el Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido. Allí serán analizados para determinar su origen, su composición y hasta pistas sobre las causas del naufragio. Este sin duda es un logro como país de las instituciones y del Estado colombiano, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, su Dirección de Patrimonio, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Armada y la DIMAR. Hemos logrado de manera articulada trabajar para llegar al corazón del Galeón San José. Hacia el corazón del Galeón San José se consolida como la primera investigación interdisciplinaria del país en aguas profundas, un paso firme para iluminar el misterio del naufragio más emblemático de Colombia. El presidente Gustavo Petro defendió la compra de 17 aviones de combate Gripen para reforzar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Pidió al gobierno de Suecia publicar los contratos de compra de estos aviones. Colombia da un salto histórico en su capacidad aérea. El gobierno confirmó la adquisición de aviones de combate Gripen, una de las plataformas más avanzadas del mundo, marcando un hito para la modernización de la Fuerza Aeroespacial del país. Hace unos días apenas se firmó el contrato después de 3 años de negociaciones minuciosas. Además, como parte del acuerdo con el gobierno sueco, el presidente Petro destacó que se realizarán inversiones sociales en diferentes regiones del país. Aquí estamos hablando de una compra de aviones, adicionado con una compra de armamento para los aviones, adicionado con el mantenimiento y el apoyo logístico de los aviones, adicionado con el entrenamiento, una cosa que vale incluso 200 millones de euros por sí sola, que es enseñarle a los pilotos a través de aviación simulada y en colectivo, que no individual, porque aquí se necesita la acción colectiva,
más un offset en obras sociales, como el Hospital San Juan de Dios, como la fabricación de paneles solares en el Caribe, como agua potable para La Guajira. Los aviones Gripen reforzarán la vigilancia de las fronteras, el control del espacio aéreo y la capacidad de respuesta ante amenazas que afecten la seguridad nacional. Su diseño permite vuelos más eficientes y un mantenimiento menos costoso que el de los otros aviones de su categoría. Y le pedí al Estado sueco, que tiene una alta calidad en transparencia, que cualquier funcionario que se acercara a pedir comisiones fuera denunciado a mí mismo, porque no aceptaba un solo euro de negociación con una necesidad que tiene Colombia, que es reemplazar su flota de Cafir, que tiene 50 años, está a punto de quedarse en tierra, por una fuerza disuasiva, que es fundamental, ojalá no se utilizará nunca, disuasiva fuera de Colombia o al interior de Colombia, de ataque a la sociedad colombiana. La llegada de la nueva flota también impulsa la transferencia tecnológica, fortaleciendo la industria aeronáutica y generando más desarrollo y empleo de alto nivel. La noticia más destacada de la última semana para el país es el crecimiento de la economía. Según el DANE, creció 3.6% en el tercer trimestre y 4% en septiembre. Significa que hay más producción, más actividad empresarial y más movimiento económico que hace un año. La economía colombiana acaba de marcar su cifra más alta desde el año 2022. El DANE confirmó que el Producto Interno Bruto creció el 3.6% en el tercer trimestre y que la actividad económica en septiembre subió 4%. En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto PIB en su serie original creció 3,6% frente al mismo periodo de 2024, ambos de manera preliminar. Comparado con el tercer trimestre de 2025, el PIB crece 1,2% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Principalmente en educación, salud y administración pública, que creció 8%, comercio, transporte, restaurantes y hoteles, que aumentó un 5.6%, la industria, que subió 4,1%, la agricultura, que tuvo un avance del 4,1% en lo corrido del año. En cuanto al índice de seguimiento, la economía que mide mes a mes cómo va el país, el DANE reportó un aumento del 4% en septiembre. Las actividades que más jalonaron este indicador fueron arte, entretenimiento y hogares, con un crecimiento del 9.2%, educación y salud, con un crecimiento del 6.8%, manufacturas, con un 4.9%, comercio, transporte y hoteles y restaurantes, con un 4.8%. De esta manera, el país sigue mostrando señales positivas, más producción, más actividad en servicios, en la industria y el comercio. Y para comprender mejor esta noticia nos encontramos con el profesor Henry Amorocho, analista económico. Henry, bienvenido a Así Avanza el Cambio y empecemos. ¿Qué significa realmente para el diario vivir de los colombianos un crecimiento del 3,6% en el Producto Interno Bruto del país? La noticia del crecimiento económico es una de las mejores noticias que ha tenido el país en este mes, porque rompe la tendencia. Veníamos creciendo en el primer trimestre al 2.1%, en el segundo trimestre al 2.6% y nos saltamos al 3.6%. Ese es un buen indicativo y es una señal que la tendencia del crecimiento, pese a lo que se decía al inicio por algunos otros analistas, el crecimiento se iba a dar entre el 1.7 y el 1.8%. Vamos a demostrar que quedamos un 1% por encima. Eso fue un brinco. Es un brinco, y lo curioso es que el brinco se da ahorita anticipado. Se dio en este trimestre y eso tiene su razón, Francisco. Tiene su razón en una cosa. Hay una propaganda por ahí
normal que se dice por allá por su tierra, Zahira, que desde septiembre se siente diciembre. Entonces, eso ha pasado en Colombia. Desde septiembre se comenzó a sentir diciembre y se produce este salto y es muy bueno, pero lo que nos ayuda es a impulsar la actividad comercial y a pensar que no vamos a estar en el crecimiento que pronosticamos aquí a principio de años, que fue el 2.7, sino que vamos a estar un 0.1% arriba. Es decir, tenemos regalo de Navidad, posiblemente un crecimiento del 2.8%, que es un muy buen crecimiento. Y le voy a decir algo, Zahira, y a toda la teleaudiencia, que es el tercer mejor crecimiento de los países de la OCDE. Solo por encima de nosotros están Polonia y Costa Rica, con crecimientos del 3.7% y del 5.1%. Es decir, estamos haciendo una muy buena labor, nos estamos destacando por arriba y vamos en una senda en que ya comenzamos no de la etapa de recuperación, sino que comenzamos ya la etapa de reactivación, porque hasta este año nos estábamos recuperando. Llegar a un 2.8 es comenzar a reactivarnos, claro. Zahira y Francisco. Profe, la pregunta es obvia. ¿Qué pasó? ¿Cómo logramos ese brinco? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay más plata, más empleo? ¿Qué pasó? Bueno, aquí le cuento una cosa, que Diomedes Díaz se quedó sin tema porque aquí no falta la plata. Se está viendo la plata. Y se está viendo la plata por varias fuentes, Francisco. Una, que las remesas vamos a tener un comportamiento histórico del techo más alto de toda la historia y vamos a llegar aproximadamente, según el comportamiento, a 13.500 millones de dólares. Eso ha ayudado porque tenemos personas del exterior que giran y aquí sus familias gastan. Entonces eso ha impulsado el consumo, que entre otras cosas creció el 5% y está dinamizando el comercio. Otra razón fundamental es que las exportaciones de café subieron. Ahí sí tuvimos una ayudita, Francisco, y es que Vietnam, Costa de Marfil y Brasil tuvieron problemas, e Indonesia tuvieron problemas por la parte climatológica y perdieron muchas cosechas y nosotros estuvimos ahí muy pendientes y lo que ellos perdieron en cosechas nosotros lo alcanzamos a cubrir y eso nos está dando un aumento de las exportaciones cafeteras de 10 millones de sacos a 14 millones de sacos. Eso nos produce una entrada de dinero adicional y desde luego mucho más dinero en la parte regional y en muchas partes del país, porque es que el café no se produce únicamente en el bloque cafetero. Nosotros tenemos café, le digo, muy bueno en la Sierra Nevada, pero también tenemos en el Huila, también tenemos en Tolima, también tenemos en Cundinamarca, tenemos en casi todo el país, en San José del Guaviare hay café. Entonces, todo esto está produciendo un fenómeno que no se siembra la bonanza únicamente en una parte, sino en todo el país y está permitiendo que se dé este comportamiento. Ahí tenemos dos puntos. El otro punto, indiscutiblemente, es que se ha producido también un muy buen aumento del turismo. Los alimentos no se han quedado y la industria manufacturera ha tenido un comportamiento que también ha ayudado en la demanda, que compran materias primas e insumos, pero compran es para producir y exportar. Y eso después, cuando se producen las exportaciones y entran, que subieron las exportaciones, subieron un 11% ahorita. Entonces, todos esos fenómenos han conducido a este resultado. Es decir, es un resultado que se está viendo en todas partes. Además, el sector financiero también ha crecido en actividad, los créditos se han estado moviendo y todo ello contribuye a que se haya presentado ese resultado ascendente del segundo trimestre al tercer trimestre de 2.6 a 3.6 y que vayamos a crecer al 2.8%, Zahira. Esa proyección, y usted nos ha mencionado los factores que han impulsado precisamente el crecimiento económico. Ahora yo quiero cambiarle de tema, hablando usted de las exportaciones. Y precisamente Estados Unidos anunció hace unos días atrás la exclusión de aranceles para el café, para el banano, para el aguacate, para el cacao, para el limón Tahití y la uchuva
Uchuva, en medio de lo que se está viviendo y ocurriendo con el gobierno del presidente Donald Trump frente al gobierno de Colombia. ¿Por qué Estados Unidos toma esta decisión, este reversazo? Este reversazo, Zahira, en la política de Donald Trump se toma por lo siguiente. Primero, porque los aranceles altos estaban jugándole una guerra de doble vía a Trump. Estaban desde luego encareciendo la manera de poder producir de otros países, pero al momento de entrar también los estaban ellos recibiendo y eso estaba afectando el consumo de los Estados Unidos. Entonces lo afectaba el consumo y los hacía crecer menos. Y por otro lado, como se aumentaban los costos por los aranceles, estaba generando inflación. Entonces Trump, después de haber logrado un acuerdo con China, ¿sí?, dice ya la cuestión está un poco más suave y decide bajar los aranceles. Pero es una decisión que va más pensando allá en el interior de lo que pasa con él, porque su economía no está del todo bien, su economía está creciendo en inflación, bajando en crecimiento y aumentando en déficit fiscal. El agro ha sido un gran dinamizador de la economía colombiana y no podemos dejar pasar el preguntarle por la llegada de los carros Tesla a Colombia, que también va a dar un impulso a la economía del país. Pues les digo una cosa que a mí me parece esa otra muy buena noticia, porque si hay algo en lo que quizás hemos coincidido en la manera como, desde luego que un docente y un analista y consultor como yo lo hace hace mucho tiempo, en que el país debe diversificar su producción, es en las energías alternativas. Y tener la llegada de una empresa que lo que va a impulsar son los carros con motores y energía eléctrica, desde luego nos va a apoyar a esa visión del plan de desarrollo de enrutar por la vía de la diversificación y de la energía, de las energías alternativas. Desde luego el desarrollo es absolutamente consistente con el plan de desarrollo y con lo que necesita el país, que es cada vez más que existan motores que no utilicen hidrocarburos y sí energía eléctrica, que desde luego va a ayudar a la sostenibilidad. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio y por supuesto por hacernos entender aún mucho más cómo se maneja la economía del país. Muchísimas gracias a ustedes y a la teleaudiencia. Siempre dispuesto por acá. Gracias, profe. Muy amable. En su más reciente alocución, el presidente Gustavo Petro abordó varios temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico. Entre ellos se refirió a los bombardeos en el Guaviare contra la organización criminal de Iván Mordisco. Iván Mordisco vende cocaína. La acción del Guaviare se llama apoyo aéreo cercano porque íbamos como Estado a defender a muchachos, soldados que estaban a 285 metros. De una fuerza 6 o 7 veces superior desde el punto de vista de personas, armadas, todas completamente armadas en medio de la selva. Allí caen menores de edad, como combatientes, ojo. Y entonces yo tomé la decisión aquí, que es lo más conveniente, permitir que estos 20 traten de emboscar a 150, el riesgo de muerte de los 20 militares, porque otra fuerza por tierra no podía llegar en los tiempos que se necesitaba, estando ellos a 285 metros, ¿cuánta otra tropa podría estar cerca para llegar antes de que llegaran ellos? Por eso yo tomé la decisión, dado el riesgo de una muerte generalizada de los 20, que la mayoría son jóvenes colombianos, de bombardear aquí. Y es lo que ya ustedes vieron, con un resultado que es victorioso para las fuerzas militares, para la sociedad colombiana. Asimismo, el jefe de Estado explica que el derecho internacional humanitario contempla la figura de menor combatiente, que son los menores de edad utilizados por los grupos armados ilegales. El presidente Petro explica que según el derecho internacional humanitario, un menor de edad armado y formado en la guerra tristemente se puede convertir en un blanco legítimo. El que hace parte de la estructura de un grupo armado, niños menores de edad
que han sido incorporados. Entrenamiento, segundo, en las hostilidades, han sido entrenados o no. Y tercero, equipados con armas e intendencia para la guerra. Carlos Arturo Velandia fue uno de los comandantes del ELN. Él hoy es un excombatiente, estudioso del DIH y defensor de la paz. A la luz del DIH, y el presidente lo ha explicado y lo ha explicado de manera correcta, con apego al DIH, como debe ser. Allí no se infringió ninguna norma. Algunos reclaman, pero eran menores. Sí, pero estaban armados en actitud hostil, con uniformes, con entrenamiento, con capacidad, ¿sí?, de matar, al igual que un adulto. Allí en este momento no hay distinción. Cuando está en disposición hostil, cuando va al combate, allí el soldado, ¿sí?, o quien se defiende, ¿sí?, no puede pensar ni tiene la posibilidad de distinguir, este es un menor, este tiene 15 años y este tiene 19 años. Allí desaparece, ambos fusiles matan por igual. Según el derecho internacional humanitario, los grandes culpables de la muerte de los menores en combate son los que los reclutan forzosamente. Hoy el mayor cártel del narcotráfico que existe, ¿sí?, se llama, ¿sí?, EMC, dirigido por alias Mordisco. Menores combatientes, las otras víctimas de esta guerra que hoy la hacen los grupos armados del narcotráfico. El presidente anunció durante la locución que llevará a la Corte Penal Internacional una denuncia formal contra Iván Mordisco, a quien señala directamente por el reclutamiento forzado de menores. El presidente enfatizó que este delito, considerado de los más graves en el derecho internacional, no puede quedar en la impunidad. En primacía el grupo de Iván Mordisco, lo cual lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana pues pudiera procesarlo, pero no ha podido. Iván Mordisco sigue, le dijeron que lo habían matado, sigue ahí y sigue empoderándose con la intención de construir poder militar, control territorial sobre no solo cultivos de cocaína, sino realmente y sobre todo sobre minerales de tierras raras que vende a contrabandistas en Colombia y desea, y parece que ha pasado, hacia Venezuela en la selva amazónica de muy difícil control. El presidente Petro denuncia que suspender los bombardeos contra grupos armados ilegales podría aumentar el reclutamiento de menores de edad en el país. Reveló que cerca de 2.411 menores han sido recuperados. Si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde y criminal, cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya, entonces ellos van a reclutar más niños, porque saben y han entendido que entonces la forma de que no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo, como jefes que son del narcotráfico en Colombia, es reclutar niños. Y sería un mensaje contradictorio, en vez de reducir el reclutamiento, como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, el menos 34%, aumentaría mucho más y el riesgo de muerte de niños aumentaría y de menores en general combatientes. El mandatario pidió a la fuerza pública acelerar la identificación y captura de las estructuras que impulsan la violencia en la altillanura. Habló directamente de Alirio Zárate, a quien señaló de ser el principal narcotraficante del país y quien le compra la cocaína a Iván Mordisco. Le he pedido al Estado colombiano en sus diferentes formas y al gobierno en nuestra fuerza pública que investigue esto a profundidad y logre la captura del capo de capos que maneja el señor Iván Mordisco, al cual le vende la cocaína. Se llama el señor Alirio Zárate, alias Runcho. Se mueve también en la altillanura colombiana. Tras la operación en el Guaviare surgieron dos preguntas desde la oposición. Aquí la responde el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. La operación fue totalmente legítima. Aquí lo que hay que orientar la discusión es
por qué los criminales de alias Mordisco, de alias Calarcá, del cartel del ELN, incluso del cartel del Clan del Golfo, siguen reclutando a nuestros menores. Nuestros menores son víctimas de ese reclutamiento forzado que los induce a la violencia, a las hostilidades y que pierdan la protección en las mismas. Aquí la invitación también es a que nos unamos como país y defendamos a nuestros menores. Esta operación respondió a una necesidad imperiosa para proteger la población civil y la tropa. Se aplicó también el principio de proporcionalidad y distinción, logrando no afectar ni personas ni bienes protegidos y dirigiendo el ataque únicamente contra los integrantes de esta estructura criminal. El otro elemento fue precaución en el ataque, hacerlo en un momento en el cual muy seguramente no iba a transitar nadie. A las 4 y 5 de la mañana se realizó el ataque en medio de la selva. Y la última es que el ataque se limitó básicamente a la posición de los cabecillas. Compañeros, es un gusto saludarlos desde Uribia, en La Guajira, en donde ocurre un hecho histórico. Por primera vez la educación media y superior llega a los territorios más olvidados del país. Con esto, 395 estudiantes se graduaron por primera vez, siendo esta la primera promoción bachiller en toda la región. A las madres, a los padres de familia que se reúnen en este recinto con orgullo, con amor y con motivación, porque ven graduar a sus hijos y a sus hijas de bachilleres, y a ellos y a ellas, a quienes hoy levantan esa toga, ese birrete, y con orgullo reciben un diploma que les hace honoríficos de ser bachilleres en sus colegios, en sus regiones. Estamos graduando hoy 395 hombres y mujeres que transitan en su vida. Ojalá todos y todas hacia la educación superior. Un fuerte aplauso para ellos y felicitaciones. Además, el Ministerio de Educación dio a conocer 3 grandes logros. Se contrataron más de 190 docentes, más de 60 orientadores y 3 rectores para los colegios de la Alta Guajira. Gracias porque al liderar esta estrategia nos enseña que en La Guajira también tenemos nosotros esa Colombia que nace, crece, que se fortalece, que este sol ardiente hoy es un sol que nos llega como una lluvia de Tatajuyá, una gran bendición. Gracias, señor ministro, por generar en la Alta Guajira transformación. Además, los estudiantes fueron los voceros encargados de hablar de educación en La Guajira. Señor ministro, su presencia en este día es muestra del compromiso del Gobierno Nacional de brindar todas las herramientas necesarias para que todos los estudiantes que nos encontremos estudiando en zonas rurales y dispersas podemos hacer el tránsito a la educación superior y de esta forma cumplir con nuestras metas y proyectos de vidas que irán en el pro del desarrollo de nuestras comunidades indígenas. Lupa las noticias falsas con Celso Tete Crespo. La primera, no es cierto que los aviones Gripen comprados por el gobierno nacional a Suecia tengan sobrecostos, como dijeron periodistas de la oposición durante la última semana. Aclaración, estos aviones nuevos que reemplazarán a la obsoleta flota de los Kafir que Colombia había usado desde los años 80, vienen con mantenimiento incluido, con repuestos, transferencias tecnológicas, lo cual no tenían los aviones F-16 que se pretendían comprar antes y que le vendían de tercera mano al país. La negociación de los Gripen duró todo el gobierno del presidente Petro, lo que va de gobierno. Las propuestas de diversos países vienen del anterior gobierno incluso. Se seleccionó este proceso con apoyo técnico de la Fuerza Aérea Colombiana y se concluyó que esta opción fue la más conveniente para el país. Ahora se podrán integrar la industria aeroespacial con Brasil de manera rápida y eficaz. La segunda, circuló una cadena falsa en redes sociales que se hizo viral sobre una supuesta entrevista virtual hecha a través de ChatGPT al presidente Gustavo Petro, titulada "Me pueden odiar, pero no me pueden ignorar". Aclaración, la entrevista es completamente falsa. En ningún momento el presidente Gustavo Petro ha dicho lo que proponen en tal entrevista, ni la ha hecho. El presidente Petro adujo esta noticia falsa a mafias intentando rupturas que le convienen. Y la tercera,
Es mentira que Colombia no haya visto ni las escuelas ni las universidades construidas por el presidente Gustavo Petro, como afirmó Carolina Gómez, periodista de Red Más Noticias. Aclaremos, durante lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro, han sido entregadas 7.151 obras escolares. Se están ejecutando 1.220 proyectos adicionales y se están desarrollando también 130 iniciativas de infraestructura universitaria, con una inversión que ya supera los 1,8 billones de pesos. Los datos son oficiales del Ministerio de Educación Nacional. Y esta fue la lupa a las noticias falsas contra el gobierno del cambio de la última semana, que pueden ver aquí en Así Avanza el Cambio, el programa que pueden ver todos los domingos a las 8 de la noche a través del canal institucional y del YouTube de la Presidencia de la República, así como en el programa radial de la Presidencia Vida en la radio y en el periódico oficial de la Presidencia Vida. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio. Hemos llegado al final de esta emisión del informativo de la Presidencia de la República. Nos seguimos viendo aquí por el canal institucional y en las redes de la Presidencia de la República. Hasta entonces. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.